Buenas tardes, mi nombre es Pablo y mi grupo de trabajo está conformado por Carlos Carmona, Alejandro Hincapié y mi persona. Nuestro trabajo se basó en el modelado y simulación de un vehículo híbrido usando MATLAB Simulink. El objetivo de este trabajo es realizar un modelado y simulación de dos tipos de vehículos, en base a la fuente de energías que proporcionan la potencia, las cuales son motor de combustión interna, el común, el que todos conocemos, y vehículo híbrido en paralelo. Ya sabemos que hay dos tipos de composiciones para los vehículos híbridos, en paralelo y en serie. En serie es cuando el motor de combustión le da la energía al motor eléctrico y por ende el motor eléctrico es el que hace la tracción en las ruedas. Y en el paralelo, el motor de combustión y el motor eléctrico ambos hacen tracción a las ruedas. Basándonos en un recorrido típico en el departamento de Antioquia. Entonces la idea era montar el modelo y hacer que el carro hiciera un recorrido típico en el departamento de Antioquia. También desarrollar un control de los modelos para ambos carros a partir de bloques de estado y control PD, y así lograr tener las velocidades deseadas en cada tramo del recorrido. Por último, también queríamos determinar el consumo de energía para los dos vehículos, basándonos en el carro Kia Niro en las mismas condiciones. Nosotros escogimos el carro Kia Niro porque este es muy usado en Colombia. Es el carro híbrido más comprado en Colombia y entonces basamos la dinámica longitudinal, el motor y el motor eléctrico en base a este carro. En esta primera parte vamos a hablar del vehículo de combustión interna. El auto Kia Niro cuenta con un motor de combustión y un motor eléctrico, pero nuestro objetivo es hacer la comparación entre la combustión interna y el vehículo híbrido. Por eso hicimos una configuración en donde el 100% de la potencia del Kia Niro es impulsada por el motor de combustión interna. Entonces, como vemos en la figura, tenemos un sistema montado en Simulink MATLAB, el cual cuenta con los subsistemas del motor de combustión interna, el subsistema de la dinámica longitudinal, que es el que vemos acá con el vehículo, un subsistema para la caja de cambios, un subsistema para el accionamiento y por último un subsistema que es el scope, que nos muestra los resultados. Listo, para la caja de cambios automática utilizamos un sistema estandarizado. Se llama CR de 4 cambios de velocidad y una reversa y es muy utilizado para vehículos automáticos. Consiste en un conjunto de cloches, como los que vemos en pantalla, y dos engranajes planetarios. El sistema lo pudimos haber estudiado con el profesor Ricardo a principios del curso. Se observa en la figura también que los cloches se activan a partir de los valores que tengan estas variables A, B, C, D y R, que son controladas por medio del state flow. Pero entonces, ¿qué es el state flow? El state flow es una herramienta que tiene Simulink, es una herramienta bastante sencilla, solo necesitamos ciertas bases de programación en donde conozcamos cómo un sistema puede realizar acciones en función de los parámetros de entrada y de aquellas condiciones. Entonces, ¿cuál es nuestro parámetro de entrada? Las RPM. A tiempo real, el sistema de state flow lee las revoluciones por minuto del motor y activa los cambios. Entonces, una primera, aquí vemos el programa del sistema abierto. Entramos al primer cambio, activamos los cloches para que se produzca, en este caso, la primera configuración, el primer cambio. Y cuando el sistema, luego de que tenga las revoluciones y aparte cumpla con la condición de que la revolución sea mayor a 2500 RPM, él va a pasar al segundo cambio, donde va a desactivar algunos clutches y va a activar otros clutches. Por eso es que, obviamente, como les mencionaba, es un sistema automático. ¿Qué sucede en el motor de combustión interna? Como vemos en la pantalla, en la izquierda tenemos el control PD. Es un control electrónico, el cual va a activar o va a controlar la aceleración del motor, que es una señal, como ya sabemos, que va de 0 a 1. Entonces, siguiendo el esquema, luego del motor tiene tres salidas. Una salida que nos va a mostrar cuál es la potencia instantánea que tiene el vehículo en kilovatios. El consumo de combustible que nos lo indica en gramos por segundo. Y una salida de potencia que va al carrier, el cual pasa también por un sensor de potencia
En este caso, también se utilizaron para configurar este subsistema, se utilizaron la ficha técnica, obviamente, y como la ficha técnica en muchas ocasiones, o en este caso no lo encontramos, no nos ofrece el consumo del combustible. Para eso tuvimos que hacer un estado del arte, investigando el rendimiento de ciertos motores con características similares al nuestro. ¿Cuál es el motor que utiliza este Kia Niro? Un motor de 1.6 litros GDI, o en este caso de inyección directa. Este documento nos mostraba cuál era el consumo de combustible respecto a la presión, respecto a las RPM, que son los datos que ingresamos en esta herramienta del motor de combustión. Entonces, ¿qué pasa con el controlador? Así como lo vemos, el controlador lo que hace es tomar el ciclo de conducción de velocidades. El ciclo de conducción de velocidades del vehículo lo tomamos de forma experimental, basados del recorrido, basados de los resultados que nos iban dando la simulación. Llegamos a un ciclo de conducción y lo vamos a comparar con la velocidad a tiempo real del vehículo. Esta comparación le va a dar información al controlador PID para que él arroje una señal que si bien va a ir a acelerar el motor o también puede ir a accionar el clutch, perdón, a accionar el freno. Listo. Entonces, en el subsistema de dinámica longitudinal, tenemos en esta parte de la izquierda el sistema de frenado que es alimentado con el control. El sistema se activa mediante una señal BPP y un multiplicador de fuerza, que en este caso sería la ganancia, como la vemos acá. Para frenar el vehículo por medio del sistema de zapatas, este freno se controla con esta que acabo de mencionar y con el controlador PD. Esa señal es la que me va a activar cuando acelera, pues la que me va a decir cuando acelera el vehículo o cuando frena. Listo, esta potencia llega al diferencial, se divide sobre ambas ruedas, que en este caso tenemos una tracción delantera, y una vez revisamos las especificaciones técnicas, también damos los datos para el cuerpo del vehículo, en este caso como la gravedad, el centro de gravedad ubicado. Ya tenemos una salida de la velocidad. Esta velocidad luego pasa por el ciclo de conducción, que en este caso nos va a decir cuáles son las pendientes de la pista, por donde vamos, ingresa de nuevo a un convertidor y es la que me va a ingresar la inclinación que tiene el vehículo. O sea, todo esto como lo hicimos en el último trabajo. Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Capié y les voy a explicar el funcionamiento del auto híbrido. Este está compuesto por los sistemas que tenemos a continuación: tren motor, motor de combustión, motor eléctrico, generador y batería. El motor de combustión y el motor eléctrico están conectados mediante un splice divider, que no es más que un engranaje planetario, el cual permite unir las potencias y RPM de ambos motores. El generador, a su vez, puede funcionar como motor de arranque para el motor de combustión. Lo que buscamos en este sistema es que el motor de combustión trabaje en su rango de mayor eficiencia. El arreglo del tren motor es igual que el convencional, con un freno y una pendiente variable. El controlador del motor de combustión se hace a partir de una señal de aceleración que proviene de un controlador. Además, se tiene una relación simple para que el motor pueda trabajar a unas RPMs más eficientes. Ese es el modelo simple de batería, en el que se tiene una fuente de voltaje en DC y una resistencia de batería. También se logran medir los parámetros de la batería como carga inicial y potencia instantánea. Este es el control del motor eléctrico, el cual recibe señales de requerimiento de torque, siendo un máximo de 170 Nm, que también proviene de un controlador. Esta señal viene de 0 a 1 y es multiplicada por una ganancia. Se puede tener un porcentaje de torque total requerido para que sea entregado por el motor eléctrico. Aquí podemos ver el control que se planteó para el auto híbrido, el cual consiste en una entrada de requerimiento de velocidad a un controlador PD, el cual se encarga de comparar con la velocidad actual del vehículo y dar un error que se va a traducir en un porcentaje de aceleración o un porcentaje de frenado. La señal de aceleración se divide en dos y se convierte a un requerimiento de RPM. Así, pasar por otro controlador que sense las RPMs actuales de las llantas y varíe ya sea la aceleración del motor de combustión o el torque del motor eléctrico, y así mantener la velocidad deseada. En resumen, son varios controladores PD actuando al tiempo para mantener una señal de velocidad constante
variando los parámetros necesarios en todo momento en el sistema. Por último, tenemos la programación de estados, en este caso state flow. Primero que todo, se tienen unos estados iniciales que van variando con el paso del tiempo. En este caso, la entrada sería la velocidad actual, el porcentaje de carga de la batería y las RPM del motor de combustión. Como salida tenemos señales de activación de los componentes del tren motor, ya sea motor de combustión, eléctrico o de generador. La programación por estados es sencilla y consiste en cambiar los estados del sistema según diferentes parámetros actuales. Por ejemplo, el primer estado es el modo de arranque, que consiste en que el motor eléctrico se inicie, así como el generador le dé arranque al motor de combustión. Cuando se le dan 800 RPM del motor de combustión se cambia de estado y se tiene un modo de aceleración que va hasta los 20 km por hora, con ambos motores en funcionamiento. Cuando se pasa esta velocidad se llega a modo crucero, en el cual se mira qué tan cargada está la batería. En caso de que la batería solicite carga con un 40% o menor, se le da una señal de torque negativo al generador, lo cual implica que va a requerir torque al motor de combustión interna y va a empezar a cargar la batería. Ok, en cuanto a resultados, voy a mostrar los resultados para el primer recorrido por tiempo. El segundo tiene un comportamiento muy parecido, con diferentes velocidades y potencias, pero el comportamiento sigue siendo igual. Acá vemos una gráfica de la velocidad del carro. Como vemos, la velocidad del carro es la amarilla y la azul es la que deseábamos que tuviese el carro en ese momento. Entonces, este es para el carro de combustión. Se observa que es muy parecida, se puede observar que se trata de tener el mismo comportamiento, dándonos a entender que el control PD y el control de estados que le pusimos al simulador estaban correctos, ya que el carro pudo conseguir las mismas formas de velocidad en cada tramo. En esta parte vemos la potencia y las RPMs del motor en todo el recorrido. El motor de combustión en el carro de combustión interna. Se puede observar la potencia. Esta potencia luego se procesa y se integra para hallar la total. Y las revoluciones, en donde observamos que nunca baja de... La amarilla son las del motor y las azules son las del motor después de la caja de cambios. Vemos que las del motor suben máximo hasta 3300 y no bajan de 1000, haciéndonos entender que el motor en ningún momento se apaga, así que no hay fallas durante el recorrido. Este ya sería el motor híbrido. El vehículo tiene también el mismo comportamiento de velocidades, ya que está usando el mismo tramo, el mismo recorrido, y queremos que tenga el comportamiento igual para ver las condiciones de consumo de combustible y potencia y las revoluciones de los motores. Entonces vemos que este sí se acopla más a las velocidades que queríamos. Si observan en el anterior, tienen un desfase mucho mayor que el que tiene el híbrido. Conseguimos que el híbrido controlara mejor la velocidad. Estas serían las revoluciones del motor a combustión, el amarillo, el naranjado el motor eléctrico, y el generador está en 0, ya que no se espera que se consuma energía del generador, ni tampoco que el generador le pida energía al motor de combustión. Estos dos están generando torque para mover el carro nada más. Acá están los resultados de potencia de los motores, tanto para el motor de combustión el amarillo y el motor naranjado. Como se observan, hay tramos en donde se trabajan los dos y tramos en donde solo trabaja el de combustión. Esto para optimizar de la mejor manera los recorridos. También se observa que la señal es muy intermitente en la potencia de los motores. Esto pensamos que es debido a la complejidad del sistema y por los tiempos en los que se toma la señal, entonces hace que se vea así. Sin embargo, al integrarla se puede ver el valor total de consumo de potencia. Acá tenemos ya por concluir
una tabla con todos los resultados que se obtuvieron de la simulación para los dos tramos, para el recorrido 1 y el recorrido 2, en donde tenemos kilómetros recorridos, litros de gasolina consumidos, kilómetros por litros, energía del motor eléctrico, precio de la gasolina y precio de la energía eléctrica. Esto para ver si se tiene un ahorro en cuanto a gastos ya directos hacia el consumidor. Además, es claro que al momento de comprar el autocontrol de potencia híbrido versus el de gasolina, se tiene una diferencia considerable en el ahorro de gasolina, siendo más económico en consumo híbrido. Esto debido obviamente a que el motor eléctrico aporta la mitad de la potencia del tren, lo que permite que el motor de combustión no solo trabaje menos, sino que lo haga en general a un régimen de consumo más eficiente, cosa que no pasa con el vehículo convencional. En cuestión de precios, podemos ver que dependiendo del valor de combustible, ya sea de energía eléctrica o gasolina, puede variar mucho. Aún así, el auto híbrido es más eficiente energéticamente. Se puede observar que en el tramo 1, el ahorro en pesos es de 750 pesos. Para el segundo tramo es de 2.340 pesos. También es importante aclarar que la ventaja de un carro híbrido frente a uno convencional no es solo el ahorro del combustible, sino también la autonomía del vehículo, ya que puede recargar su energía en cuestión de minutos en una gasolinera, mientras que la carga completa de un auto eléctrico totalmente es de varias horas. Conclusiones. Primero que todo, los comportamientos de las variables del vehículo en todo el recorrido fueron muy cercanas a las deseadas. Con esto se puede decir que un sistema de control es muy necesario y eficaz a la hora de controlar los parámetros de salida de manera continua en la simulación. Y también queremos dar una pequeña conclusión acerca del futuro de los vehículos híbridos. Los vehículos híbridos, como complemento a las nuevas tecnologías de generación y aprovechamiento de la energía, tienen un gran futuro en los nuevos desafíos que enfrentan los gobiernos que buscan cumplir sus metas medioambientales en esta primera mitad de siglo. Además, teniendo en cuenta la creciente demanda de medios de transporte más limpios y eficientes. Teniendo entonces en cuenta que los derivados del petróleo son y seguirán siendo una fuente de energía muy poderosa para mover diferentes máquinas en el mundo, se hace fundamental seguirla aprovechando al máximo y los vehículos híbridos son una excelente opción. Cabe aclarar que esta poderosa tecnología tiene su mayor potencial en el transporte de cargas a largas distancias, que es donde los automóviles eléctricos tienen su mayor falencia, y es que la gran capacidad de almacenar energía de la gasolina, sumado a un sistema eficiente de combustión que no solo funciona en su zona de máxima eficiencia, sino que cuenta con tecnologías de tratamientos de emisiones excelentes, dan como resultado la opción segura para la migración de tecnologías en los próximos años. Muchas gracias por su atención y estamos dispuestos a responder sus preguntas.